Entonces, ahora sí, tenemos con nosotros a nuestro hermano Jonathan. El micrófono es tuyo y pues siéntete en casa. Aquí la mayor parte de los que los conozco son como una familia para nosotros y las visitas que son de todo, de tantos lugares del mundo, también son nuestra familia porque estamos estudiando la misma Torah y seguimos al mismo Yeshua. Entonces, Jonathan, tienes todo el tiempo para ti. Bien, Rey, pues muchas gracias. Un gusto estar aquí con vosotros, con todos y cada uno. Es un placer. Yo no sigo a Rey hace 2 años, pero ya me hubiera gustado conocerlo antes. Y la verdad que, bueno, el padre tiene sus tiempos y este ha sido el tiempo que él ha dispuesto para encontrarnos y la verdad que es una bendición. Hasta lo que sé de Rey pues es un ejemplo de un siervo que quiere hacer la voluntad del Padre, que quiere enseñar su palabra y que es muy celoso de las escrituras y de enseñar fielmente las escrituras. Y eso ya me dice mucho, y eso ya me dice mucho de él. Y bueno, recién hoy conocí a su esposa también, así que un placer. Y bueno, un gusto estar con todos vosotros, como dije. Tal vez, no sé si hay alguien de pronto no me conoce, probablemente. Mi nombre es Jonathan. Yo nací, crecí en Barcelona. Antes justo lo comentábamos que entiendo de fútbol, así que ya sabéis de qué equipo soy. Y en el año 2008 me vine a la provincia de Almería a residir aquí. Y aquí es donde resido actualmente. Está en el sur de España, en una pequeña ciudad llamada El Ejido. Estoy casado con mi esposa Débora y tenemos 3 hijos. Matthew de 13 años, Keren que tiene 9, la mediana, y Luz la pequeña que tiene 6 años. Y desde aquí pues trabajo como ilustrador, ilustrador infantil. Mi trabajo es ilustrar Biblias, ilustrar material educativo eh, de las escrituras para niños y jovencitos. Y luego además pues también doy clases de hebreo particulares, soy profesor de hebreo bíblico desde hace más de 2 años. Y luego pues evidentemente todo lo tocante al ministerio de Bienvenido al Origen. Fue un ministerio que inicié en el año 2015-2016 con un propósito muy claro, que era enseñar el mensaje de Dios desde el principio. Es, ese ministerio es mi testimonio, mi historia personal. Yo nací soy de cuna evangélica, crecí en una familia evangélica, me desarrollé en cultos evangélicos, en doctrina evangélica, estudié, tengo formación teológica en 2 seminarios evangélicos, con lo cual conozco muy bien todo ese campo, pero al padre le plació mostrarme cosas que no había visto en las escrituras, aunque siempre habían estado allí. Y ese trabajo empezó en el 2014. Bueno, ya Dios venía haciéndolo de antes, pero en 2014-2015, con mucha claridad, me di cuenta que tenía que regresar al origen. De ahí que el ministerio se llame así, Bienvenido al Origen. Porque yo ya me fui para allá, ya fui al origen, así que estoy aquí para dar la bienvenida a todos aquellos que quieran regresar. Y sí, sobre todo me centro en la enseñanza de Génesis, pero obviamente en otros espacios, también en el mismo canal de Bienvenido al Origen en YouTube, comparto otras enseñanzas de otros pasajes de las Escrituras y todos los viernes, bueno, todos los viernes, cada 15 viernes, aunque el grupo está todos los viernes estudiando la Biblia, también formo parte de un grupo de estudio donde vamos viendo las Escrituras capítulo por capítulo. Así que es un gusto. Estamos ahora mismo en el libro de Números, ¿eh? Con lo cual no solo estoy con Génesis, pero principalmente desde el ministerio eso es lo que procuro enseñar. Y conversando con Rey, para ir introduciéndonos en el tema que tenemos para hoy, me comentó el tema del calendario bíblico, tocar algo acerca del calendario y la unidad del pueblo de Dios. Y justo esa semana había estado compartiendo acerca de Números 9. Ahora iremos a ese pasaje. Números 9 es un pasaje donde por primera vez se instituye Pesach Sheni,
es decir, el segundo Pesaj, la segunda Pascua, y es un pasaje donde tenemos mucha enseñanza, y de ahí saltaremos, si Dios lo permite, a la única vez que tenemos un relato donde se celebra Pesach Sheni, y compararemos ese relato con otro relato que nos muestra un contraste. Porque mi idea es enfocarnos sobre todo en un tiempo como el que casualmente, ¿no?, ha coincidido de esta forma. Estamos en un contexto de festividades. Por un lado, personas que están a punto de celebrar Navidad, de celebrar Año Nuevo, el 31, 1 de enero. Estamos en un contexto donde hermanos nuestros y otros que no son hermanos, pero que también lo están haciendo, celebrando Hanukkah, la dedicación, prendiendo velas. Tenemos varios calendarios sobre la mesa. Tenemos calendario de Gilel, tenemos calendario de los esenios, calendario de Enoch. Tenemos luego hermanos que empiezan el mes con la luna oscura, hermanos que lo empiezan con la uña de la luna. Tenemos aquellos que salen a mirar la luna o esperan que algún ministerio más en redes de la luna, y si puede ser desde Israel, mejor. Entonces hay como una gran diversidad a día de hoy de posturas, de opiniones, de dogmas incluso. Hay personas muy posicionadas de manera muy firme en una postura en concreto. Y mi idea no es tanto que hablemos de los calendarios y de qué calendario es correcto y qué calendario no es correcto, que sí, por qué no, sino que de una manera más transversal abordemos, sí, el tema del calendario, sí, el tema de las solemnidades, pero desde una perspectiva que tal vez no es tan habitual hablarla, o al menos en el tiempo que yo llevo desde el 2015, que empezamos a guardar las unidades, los Moadim, las fiestas que tenemos en Levítico 23, hasta la fecha, pues el Padre me ha ido llevando en este camino y reflexionando en cosas que los primeros años no reparaba, porque en las primeras veces pues está la novedad, está y ahora qué hacemos y cómo lo hacemos y qué ponemos y qué canciones y cómo lo vamos a manejar. Entonces, la atención se va a áreas y no, a veces sencillamente, pues estamos ocupados en eso y no vemos otras que también están y que también son importantes. Así que, sin más, vamos a números 9. Espero que tengas Biblia contigo y te animo incluso que si tienes un bloc de notas a mano, puedas tomar notas, porque al final, me comentaba Rey, tenemos un tiempo de preguntas, ¿eh? Y sobre todo hago énfasis en eso, preguntas. Yo sé que hay muchos hermanos con deseo de compartir, de comentar, eh, pero hacíamos justo el comentario de poder centrarnos y dar espacio a los hermanos que tengan dudas sobre lo que vamos a tratar hoy. Yo sé que hay dudas, hay muchas de muchas cosas, pero la idea es lo que tocaremos hoy. ¿eh? Pues que haya tiempo para que todos puedan preguntar sus dudas. Si hay hermanos que desean hacer comentarios, seguramente hay otros espacios, otros foros, otros tiempos para poderlo hacer. Hoy no sería tanto la idea aportar comentarios como centrarnos en que los hermanos puedan aclarar sus dudas siempre y cuando pues, pueda yo hacerlo. No lo sé, pues en un acto de honestidad también os lo diré. No lo sé, esto lo tengo que mirar, lo tengo que estudiar. Y sin más, vamos a números 9. Te pido que cojas tu Biblia y tengas el pasaje abierto porque iremos comentando varias cosas. Mi idea no es tanto un estudio expositivo, aunque sí iremos viendo algunos detalles importantes de cada capítulo, pero más verlo como un paseo por las escrituras y deseando que lo que veamos hoy acerca del calendario, acerca de las solemnidades, sea como el título que le hemos puesto a este tiempo, a esta charla, a este estudio, que es cuando el calendario de Dios trae sanidad. Porque una de las cosas que anhelo es justamente lo que veremos en el pasaje de Ezequías,
que Dios traiga sanidad a nuestro pueblo a través de la celebración de las solemnidades, aunque tal vez no siempre lo hagamos 100% correcto. Ya entraremos en ese tema en un momento, pero sí que el Padre pueda traer sanidad a nuestro pueblo. Y traer sanidad a nuestro pueblo no solo en cuanto a las enfermedades y dolencias del cuerpo, no solo en cuanto a las dolencias y enfermedades del alma, que también las tenemos, de la mente, sino sanidad como pueblo, que el Padre pueda traer unidad, que el Padre pueda traer restauración, que el Padre pueda traer eh, reunión de su pueblo, porque esta es una de las cosas que Dios quiere hacer, reunir a su pueblo. Y qué difícil cuando en medio del pueblo, pues una parte del pueblo sigue una cosa y otra parte del pueblo sigue otra y otra parte sigue otra y aún llegará otra parte que acabará siguiendo una cuarta opción. Entonces, qué difícil manejar eso y podernos reunir como el Padre quiere, aunque para Él no hay nada imposible y menos mal que esa obra depende de Él porque Él es fiel y la va a cumplir. Así que vámonos a números 9, empezando. No voy a leer todo el pasaje, espero que lo tengas fresco. Si no tienes fresco, tienes tarea para después. Aquí en España estamos acabando Shabbat, así que yo ya puedo haceros trabajar. ¿Eh? Ya cuando acabéis Shabbat, pues trabajáis. Mirad luego el texto, si no lo tienes fresco, por favor te pido que leas el capítulo 9. Te voy a pedir que leas luego el segundo libro de las Crónicas, capítulo 29, 30, alguna parte del 31 y Isaías 1, que son los tres pasajes en los cuales nos vamos a estar basando. Entonces, bueno, ¿qué tenemos en el capítulo 9? En el capítulo 9, básicamente, tenemos que Dios le habla a Moisés, esto en el versículo 1, y le habla en el desierto del Sinai, y le habla en el segundo año de la salida de la tierra de Egipto, en el mes primero. Recordemos que Israel sale, el año de su salida no es el año cero y luego viene el año uno, sino que directamente el año de su salida es el primer año de Israel como pueblo libre. Ya era un pueblo en Egipto, pero no era un pueblo libre. Entonces, aquí estamos ya en el segundo año. ¿Qué ha pasado en este tiempo? Pues bueno, aproximadamente en el tercer mes del primer año llegan al monte Sinai, oyen las 10 declaraciones, que solemos llamarlas los 10 mandamientos, literalmente las 10 palabras, de ahí lo de 10 declaraciones que Dios hace, y recibe Moisés todas las instrucciones en cuanto al Mishkan, al tabernáculo, el santuario para la construcción, y construyen ese Mishkan juntamente con la recepción de otras leyes que Dios le da a Moisés. Cuando digo otras leyes no me refiero a la Torah oral, me refiero a lo que tenemos hoy como Torah escrita, instrucción escrita. Entonces se construye el Mishkan y en el primer mes, el primer día, digamos que inauguramos santuario, casa de Dios, y es en este momento, aunque lo tenemos en números 9, pero es en este momento donde se inserta este pasaje. Como podréis comprobar, en el libro de números no hay un orden cronológico, porque el libro de números empieza después de lo que se nos va a relatar aquí, en una fecha posterior. Pero cronológicamente, si ubicamos el acontecimiento, lo tenemos que ubicar en ese tiempo, en la inauguración del Mishkan. Y en esa inauguración, lo que Dios le dice a Moisés es que los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo. Y cuando hablamos de su tiempo, aquí se está empleando la palabra Moed. Moed, no simplemente en su momento cuando toque, sino que celebrarán el Pesaj o harán el Pesaj, que aquí en este contexto se está haciendo referencia de manera específica a la ofrenda, al sacrificio del Pesaj, porque recordemos que el Pesaj es una ofrenda que se cena. Esto también es importante, lo que pasa es que no tenemos tiempo para abordar el tema de las ofrendas y cómo hay ofrendas que se comen, ofrendas que no se comen y ofrendas que una parte se come, pero otras no. En este caso, el Corbán Pesaj, la ofrenda de Pesaj, es una ofrenda que se come, un sacrificio que se come y que lo come todo el mundo. Bien, entonces, en este pasaje de números 9 se nos está haciendo referencia a ese sacrificio. Luego vamos a tener la cena del Pesaj, es decir, la cena de esa ofrenda,
y con esa cena el inicio de lo que conocemos como panes sin levadura, o la fiesta de los ácimos. Pero aquí no se va a detallar tanto la fiesta de los ácimos como el Corbán Pesaj, el sacrificio de Pesaj que se hace el 14 del Abib, del mes primero, o de Nisan, también recibirá este nombre. Y esto es justamente lo que le señala en el verso 3, el 14º día de este mes, entre las dos tardes. Por lo tanto, un momento muy específico en el cual tiene que ser sacrificado el Pesaj. Y esto ya nos da algo, nos marca algo. Las fechas para Dios son importantes. Si no, Dios hubiese dicho, mira, sacrificad el Pesaj cuando queráis, no me importa. Lo importante es que sacrificáis el Pesaj. No, Dios marca un día y marca el 14. Y no solo marca un día, sino que marca un momento del día, un lapso de tiempo. Y esto es importante. Esto es importante porque nos indica que para Dios los días no dan igual. Es importante el día. Pero iremos viendo a lo largo de este estudio que hay cosas que son más importantes que el día. Entonces, quiero señalar, sí, el día es importante y lo que voy a desarrollar en esta tarde-noche no deja de lado la importancia que Dios le da al día, pero sí vamos a ver que Dios le va a dar importancia a algo más allá del día y de la exactitud y la precisión del momento exacto. ¿Mm? Hablaremos de esto. Entonces, dice que lo hagan de vuelta, que la hagan a su tiempo, en su moed, conforme a todos los ritos, conforme a todas sus leyes. El tema de los ritos y las leyes son tocantes a la ofrenda, como he dicho, que tenía que ver con comer hierbas amargas, comer ácimos, panes sin levadura, y no partir ningún hueso de esta ofrenda y asarla al fuego, no dejando nada de esta ofrenda para la mañana, ¿eh? Si quedaba algo que no se había comido, se tenía que quemar. Esta es otra de las particularidades que Dios marca con algunas de las ofrendas. Estos son los ritos que tenía. Entonces, ¿qué ocurre? Que Moisés traslada esta idea al pueblo, a Israel, y en el verso 5 dice que celebraron el Pesaj o hicieron el Pesaj. En este pasaje, cuando aparece la palabra celebrar, en el texto hebreo lo que tenemos es la palabra hacer. Hicieron el Pesaj. Por eso digo que tenemos que pensar en la ofrenda en concreto, la cena de esa ofrenda, pero sobre todo esa parte, porque no es tanto que celebran, sino que lo hacen, lo sacrifican. ¿Mm? Y lo hacen en el momento que Dios ha señalado, entre las dos tardes, es decir, entre que el sol empieza a ponerse y cuando el sol ya se ha puesto. Esto vamos a tener una referencia en las Escrituras que precisamente apunta justamente a que ese es el lapso de tiempo, ¿eh? En el ocaso, cuando ya se empieza a poner el sol y termina de ponerse el sol antes de oscurecerse, antes de hacerse de noche. Y dice, conforme a todas las cosas que mandó Adonai a Moisés, así hicieron los hijos de Israel. Y aquí viene la innovación, porque hasta aquí todo correcto. Además, si ya hemos leído Éxodo, en el capítulo 12, ya nos hemos dado cuenta de cómo es el Pesaj, qué manda Dios, que ya lo hicieron en Egipto, pero tenemos este Pesaj por segunda vez en las Escrituras. Ya os digo que no aparecen registrados muchas celebraciones de Pesaj. Seguramente las hubo, pero en las Escrituras no se han registrado todas las celebraciones de Pesaj. Es llamativo que son 7 los registros que tenemos de celebraciones de Pesaj en toda la Biblia. Es más que curioso el número. Entonces, viene una innovación. ¿Por qué? Porque a partir del verso 6 nos vamos a encontrar con algunos hombres que están impuros y vamos a leer a causa de muerto. Bueno, literalmente lo que nos va a decir el texto hebreo es que están impuros por alma de hombre. Claro, alma de hombre para nuestro contexto, para nuestra mentalidad, no tiene mucho sentido. Pero si vemos Génesis capítulo 9, también Levítico nos habla en esta dirección y el libro de Deuteronomio también tiene una cita que marca lo mismo, nos va a decir que literalmente el alma, la nefesh, es la sangre. Entonces, cuando aquí se nos está diciendo que están impuros
por alma de Adán, significa que han tenido contacto con sangre. Y eso, con sangre de ser humano, de persona. Y eso los inhabilita para poder sacrificar el Pesaj y para poder cenar el Pesaj. ¿Qué hacen estos hombres ante esa situación? Pues algo que a mí me llama mucho la atención y que me enseña acerca de una actitud ante aquellos mandamientos que no podemos obedecer. Primero digo qué actitud tienen y ahora me voy al ejemplo. La actitud que tienen es la que leemos aquí, que dice: vinieron delante de Moisés y delante de Aarón aquel día, es decir, el 14 de la Aviv, y en el verso 7 dice: y le dijeron aquellos hombres: nosotros estamos inmundos, impuros, por causa de muerto, es decir, por contacto con sangre de hombre. ¿Por qué seremos impedidos de ofrecer ofrenda al Señor a su tiempo entre los hijos de Israel? Impresionante, impresionante este versículo. Porque ¿qué nos muestra? Bueno, yo no sé si os ha ocurrido a vosotros o no, pero esto lo he vivido en mis propias carnes y también lo he visto, que decimos, y decimos correctamente, que la ley está vigente. Pero es cierto que hay mandamientos que no podemos llevar a cabo, sobre todo aquellos que tienen alguna vinculación con el templo de Jerusalén. ¿Por qué? Porque en Jerusalén no está el templo y por lo tanto todo aquello que tiene que ver con el templo de Jerusalén no lo podemos llevar a cabo. Y en algunos casos me he encontrado con caras de alivio. Menos mal que ya no hay que presentar ofrendas porque yo me hago un lío con las ofrendas, no sé qué ofrenda toca, ni para cuándo toca, ni qué animal tengo que llevar. Además, no sé la diferencia entre un macho cabrío y un carnero. Menos mal que esa parte ya no hay que cumplirla, ¿no? Hay hermanos que, tocante a la ley del diezmo, que tiene que ver con la tierra de Israel, dicen: pues como yo no tengo en tierra ni Israel, pues ya está, no tengo que dar el diezmo y como que respiro aliviado. Imaginaros estos hombres de Números 9 diciendo: oh, bueno, estamos impuros, qué pena, pues ya celebraremos el año que viene Pesaj, no pasa nada, ¿qué le vamos a hacer? Porque además, oye, se nos ha muerto un pariente y había que enterrarlo. Y el Señor conoce nuestro corazón, por lo tanto, Él sabrá que, oye, le hemos dado prioridad y hay que amar al prójimo. Ya está, el año que viene celebramos Pesaj. Esta no es la actitud que tiene. La actitud que tiene es asombrosa, porque ellos quieren celebrar el Pesaj y no se conforman, sería esta la palabra, a su condición de impureza, cuando la ley dice: oye, si estás impuro, chao, para ti no hay oportunidad. Además, tienes que estar fuera del campamento hasta que no seas purificado con las cenizas de la vaca roja, con lo cual ni siquiera puedes entrar al campamento. Y estos hombres dicen: ¿por qué se nos va a negar la oportunidad de traer la ofrenda a Dios? Lo que ellos quieren es adorar a Dios y no se conforman con su estado de impureza. Y lo que ellos hacen aquí permite que tanto ellos como las siguientes generaciones tengan un Pesach Sheni, una segunda Pascua. Si estos hombres no llegan a hablar aquí, no hay Pesach Sheni, porque Pesach Sheni, segunda Pascua, no forma parte de las leyes que de entrada ya Dios le dio a Moisés. Son de esas leyes que Moisés, por una determinada casuística que se encuentra en Israel, consulta a Dios y Dios le dice: ok, vamos a hacer esto. Y hay una ley que Dios le da a Moisés y se incorpora esa ley, ley de Dios, como parte del pueblo. Con lo cual, fijaros qué importante, y esto ya nos habla del fondo de este estudio, y es la actitud que tenemos a la hora de celebrar los Moadim de Dios. El anhelo que nos mueve a celebrar las fiestas, los días señalados, las santas convocaciones. A estos hombres les mueve la adoración a Dios. Quieren
poder presentar esa ofrenda. Yo me los imagino en algún momento hasta con lágrimas, ¿no? ¿Por qué no se nos permite, queremos una alternativa? ¿Y qué hace Moisés? Bueno, pues Moisés muestra aquí su papel en Israel. Él no es el legislador del pueblo, porque aunque decimos la ley de Moisés, porque Dios la dio por medio de Moisés, realmente no es la ley de Moisés, es la ley de Dios. Luego Moisés va a preguntarle a Dios. Moisés no se saca una ley de la manga y dice, pues, mira, a ver, ¿cómo podemos solventar esto? Moisés pregunta al que tiene que preguntar. Moisés pregunta a Dios. No se le ocurre a Moisés poner ahora y decir, oh, pues vamos a apañarlo de esta manera. O mira, vamos a ver si el calendario lo podemos ajustar de esta otra. O vamos a ver qué opciones hay dentro de los calendarios que tenemos a disposición para que el que más se ajuste a nosotros, ese es el que vamos a seguir. No, pregunta a Dios. Y Dios le responde. Y Dios le responde. Y Dios le responde con el Pesach Sheni. Y eso es lo que tenemos a partir del verso 10 en adelante hasta prácticamente la mitad del capítulo, que sería el versículo 14. Ahí marca Pesach Sheni y marca Pesach Sheni para dos situaciones específicas. La primera es la que tenemos con estos hombres, es decir, hay alguien impuro por contacto con sangre. Importante, contacto con sangre que no permite celebrar el Pesaj, el primer Pesaj. Y luego, en Reina Valera, yo no le tengo alergia a las traducciones, aunque siempre procuro ir al texto hebreo y leer las escrituras desde allí, pero en Reina Valera se nos dice, también en el verso 10 lo tenéis, por ejemplo, alguna persona que estuviera de viaje lejos, de viaje lejos. Bueno, cuando pensamos que está de viaje, pensamos en cómo estamos nosotros de viajes, ¿no? Un aeropuerto, maletas, el equipaje, y tenía un compromiso ahí de visitar a su familia que estaba en otro país y está de viaje lejos. Bien, lo que nos dice el texto hebreo no es simplemente que estaba de viaje lejos, sino que estaba en un camino lejos, en un camino lejos. Luego, cuando lo leemos de esta manera, la idea que a mí me viene a la mente no es tanto la de un aeropuerto y el equipaje, o un tren o cualquier otro medio de transporte que nos permita viajar, sino que me viene la idea de alguien que está apartado, separado, que está en un camino alejado de Dios, de Israel, del pacto, de las promesas. Algo que Pablo va a citar en la carta a los Efesios. A los que estabais lejos, Dios os ha acercado. Entonces, Pesach Sheni es una oportunidad maravillosa para dos situaciones. Primera, aquellos que tienen las manos manchadas de sangre, para arrepentirse y volver a Dios. Segundo, aquellos que están en un camino lejos, aquellos que se apartaron y no estuvieron para el primer mes, ok, en el segundo mes tienes una cita, tienes tiempo de volver. Regresa a Dios, regresa al Padre, regresa a la casa del Padre y ahora celebra Pesaj o hace el Pesaj. Así que ahí también tenemos una sombra profética en estos dos detalles que Dios establece como condiciones para poder celebrar Pesach Sheni. Si no tenías ninguna de estas dos condiciones, no tenías excusa para celebrar el primer Pesaj, ¿eh? No era como en las reuniones, aquí tenemos las reuniones de vecinos, que es primera convocatoria, segunda convocatoria, y todo el mundo acude a la segunda convocatoria. Pues aquí no es segunda convocatoria, aquí es segunda convocatoria solo para un caso muy concreto, o mejor dicho, dos casos muy concretos. Pero tenemos este Pesach Sheni, como digo, gracias a que estos hombres hablan, a que estos hombres no se conforman a su estado. Luego, en el resto del capítulo, tenemos algo, del capítulo 9 de Números, tenemos algo que de pronto dices, ¿y qué conexión tiene lo que me acaba de contar del Pesach Sheni, con la nube que se levanta, que baja, que tiene apariencia de fuego por la noche y que Israel va al son de la nube? Si la nube está un día, pues se quedan un día. Si la nube está dos, se quedan dos. Si está un año, se quedan un año. Pero si la nube está media hora, a la media hora ya están otra vez haciendo mudanza. Entonces, ¿qué relación tenemos y por qué en un mismo capítulo tenemos estos dos temas?
Bueno, ahí tenemos una enseñanza, al menos una enseñanza. Por supuesto tenemos más, pero yo veo la siguiente, y es que Dios quiere ser el que marque nuestros tiempos, tanto a nivel de solemnidades como a nivel de vida. Fijaros que Israel tenía que acampar y desacampar en función de lo que hiciera la nube, lo que hiciera esa nube que representa la presencia de Dios con el pueblo. Luego, ¿quién marca los tiempos? Los tiempos los marca Dios. Dios es quien dice, el 14 de la Aviv, entre las 2 tardes, haréis el Pesaj. Y Dios es quien dice, por medio de la nube, vais a estar aquí estos días. Ahora os vais a mover, ahora vais a volver a acampar. Y Él marca el inicio, marca el final y marca la duración. Y Él quiere ser el que marque los tiempos en tu vida. A veces tenemos prisa por llegar a determinados objetivos y determinadas metas. Y puede ser que Dios no tenga ninguna prisa. Claro, esto nos genera un malestar. O al contrario, puede ser que nosotros queramos retrasar algo mucho y que Dios diga, ya es el tiempo, ha llegado el momento. Entonces, Dios es quien tiene que marcar los tiempos en nuestra vida. Él no es nuestro Señor, Él es nuestro Rey. Por lo tanto, sigamos el ritmo que Él marque. Sigamos el ritmo que Él marque. No los hombres, no un ministerio, que Dios utiliza a los hombres y Dios utiliza ministerios, sí, claro que sí, pero sobre todo que sea Él por encima de cualquier otra cosa. Sí que esto es lo que tenemos en el capítulo 9. Luego tenemos un Pesach Sheni maravilloso y donde, gracias a esta intervención y gracias a que Dios dijo, ok, me parece muy bien, valoro, recojo esta actitud, lo parafraseo, es algo que me imagino a Dios haciendo, no es algo que dice el texto, pero me imagino a Dios diciendo, me parece maravilloso el corazón que han tenido estos hombres, por lo tanto, sí, vamos a tener un Pesach Sheni. Dios podía haber dicho, no hay nada que hacer, están impuros, que se esperen al año siguiente. Yo me pregunto, ¿por qué no tenemos un Yom Kippur Sheni o un Sukkot Sheni? Digo, bueno, pues porque nadie vino a decirlo. Nadie vino a decir, oye, ¿por qué yo no puedo celebrar Yom Kippur estando así? Quiero celebrarlo. Pues no pasó, no lo tenemos en la Biblia, solo tenemos a alguien que se quejó en Pesaj. Por eso solo tenemos un Pesaj Sheni, ¿no? Entonces, ¿dónde vemos en la Biblia que se celebre un Pesach Sheni? Porque solo hay una vez en toda la Biblia que se celebra un Pesach Sheni. Por ahí, a nivel profético, con la venida de Yeshua como Rey en gloria, tenemos algo, pero no es el tema hoy. Pero sí tenemos un Pesach Sheni escrito que se nos relata y está en el segundo libro de las Crónicas. Y ocurre durante el reinado del rey Ezequías. Y por lo tanto, nos vamos a ir a ese pasaje. Espero que estés cómodo porque Rey me dijo que normalmente había 1 hora de exposición y yo ya dije vamos a ir un poco más largo de 1 hora, ¿eh? Así que si no estás cómodo, ponte cómodo que nos queda un rato todavía. Vamos al segundo libro de las Crónicas. Vamos a leer un poquito para contextualizarnos algunas cosas del capítulo 29, aunque el Pesaj y la celebración del Pesaj la tenemos en el capítulo 30. Pero el capítulo 29 es clave porque nos ordena, nos ordena. Este rey, el rey Ezequías, es hijo del rey Ahaz, el rey Acaz. El rey Acaz no hizo lo recto ante los ojos de Dios, pero él sí, Ezequías sí. Ezequías fue uno de los mejores reyes, ¿eh? No hubo muchos, pero algunos. Ezequías fue uno de ellos, aunque luego al final metió la pata un poquito, pero eh, gran parte de su reinado fue excelente, diría yo, excelente. ¿Y cómo empieza el reinado? Pues fijaros, él empieza el reinado con una prioridad. Y es una prioridad que creo que tiene que ser también nuestra prioridad. Hace un momento he dicho que la fecha es importante. Saber cuándo hay que celebrar las cosas es importante. Hacerlo el 14 de la VIP y no el 16 o el
30, es importante. Pero, ¿cómo empieza Ezequías su reinado? Marcando el calendario, diciendo, vamos a empezar con los Moadim. Hace tiempo que no celebramos Moadim. En su historia se nos va a decir que hacía mucho que no se celebraba un Pesaj como el que celebraron en sus días. Luego él podría haber dicho, oye, hemos olvidado los Moadim durante mucho tiempo, vamos a retomarlo y poner toda la carne en el asador con las solemnidades. Pero no empieza por ahí. Él empieza, si leéis el capítulo, santificando la casa de Dios. Santificando la casa de Dios. No lo hace él, reúne a los sacerdotes y levitas para que lo hagan, porque son ellos quienes tienen que llevar a cabo esta tarea. Y esto lo vemos en el verso 16. Os animo a leer todo. Ahora, antes de irnos al verso 16, hay otro verso que os quería comentar, que es el importante, lo que motiva todo esto, la santificación de la casa, que luego celebren el Pesach Sheni. Y está en el verso 10. En el verso 10, de alguna manera, Dios nos deja ver el corazón del rey. Un corazón que también tiene que ser nuestro corazón a la hora de mirar el tema del calendario, de las solemnidades, de cuándo hacer qué, de si el mes empieza con la luna oscura o la luna de la uña, si hay que observarla o valen los medios tecnológicos que tenemos a nuestra disposición. Este es el corazón que tenemos que tener. Dice, ahora pues yo he determinado hacer pacto, literalmente, literalmente lo que dice es, en mi corazón está cortar pacto. Tengo en mi corazón hacer un pacto con Dios. Dios hace un pacto con nosotros. Dios hace un pacto con Israel, con la casa de Israel, la casa de Judá. Tenemos ese nuevo pacto, ese pacto que Dios renueva con su pueblo y que es nuevo porque ahora la ley ya no está en tablas de piedra, ahora está en nuestro corazón, ya hay toda una operación, una cirugía mayor que Dios hace de manera milagrosa en nuestro corazón, dándonos también de su espíritu. Pero aquí el rey está hablando de algo diferente. Está diciendo, yo quiero entrar en pacto con Dios. Yo quiero, está en mi corazón. Luego, todo lo que va a hacer en estos capítulos es porque tiene ese anhelo en su corazón. Cuando nosotros celebramos las solemnidades, está en nuestro corazón hacer pacto con Dios. O está en nuestro corazón cumplir lo que antes no cumplíamos o que otros lo hagan. ¿Qué tenemos en nuestro corazón? Esa es la cuestión. ¿Qué tenían en su corazón los que pidieron poder hacer algo con Pesaj, pese a su estado de impureza? ¿Qué hay en el corazón de Ezequías? Pues bien, él quiere hacer ese pacto. ¿Para qué? Para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Para eso quiere hacer pacto. Que Dios aparte el ardor de su ira implica que Dios reúne a su pueblo. Nos lo va a decir en el capítulo 29, en el capítulo 30, en el capítulo siguiente. Hay consecuencias prácticas de que Dios aparte el ardor de su ira. ¿Tenemos ese anhelo en nuestro corazón? ¿O nos mueven otras cosas? ¿Qué motivación hay en nuestro corazón o qué motivaciones para hacer lo que Dios ha dicho que hagamos? Pues bien, Él tiene eso en su corazón y lo primero es santificar la casa. No se pueden celebrar las solemnidades sin santidad. Una solemnidad sin santidad no sirve de nada. Dios da prioridad a la santidad antes que a la solemnidad, sin importar que la fecha sea la más correcta del mundo. No importa que tú tengas el calendario más correcto. Sin santidad, esa solemnidad no tiene sentido para Dios. Por eso, Ezequías empieza santificando la casa. Y la casa de Dios, a día de hoy, tal y como nos va a explicar el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, no era la primera, pero es la primera que tenemos de él, a esa comunidad, nos va a decir en primer lugar que el templo somos cada uno de nosotros. Yo soy templo del Espíritu, tú eres templo del Espíritu de Dios. Luego, tienes que santificar tu casa.
Tienes que santificar tu vida antes de celebrar la solemnidad. Fíjate que estamos capítulo 29, aún no están celebrando Pesaj. De hecho, vamos a llegar a un verso que nos va a mostrar, que es el verso 17, ya os lo adelanto, que empiezan a santificar el día primero del mes primero y acaban el día 16 del mes primero. Algún hermano le diría a Ezequías, Ezequías, ¿y Pesaj? ¿Cómo no vas a celebrar Pesaj? Estoy ocupado santificando la casa. Eso es prioritario. Luego, una vida santa ante Dios. Entonces, que celebre la solemnidad que quiera, pero primeramente que haya santidad en nuestras vidas, santidad en nuestras vidas y santidad como pueblo, porque también el cuerpo es el templo de Dios, la casa de Dios, del Espíritu de Dios. Entonces necesitamos también santidad como pueblo, para luego sí, vamos a las solemnidades. Pero la prioridad es esta. Y esto es algo que coincide con lo que se determina en Hechos 15. En Hechos 15 se está discutiendo la cuestión de cómo vamos a hacer ahora para que los gentiles vengan a ser Israel. Porque antes entraban por quirófano, era la puerta de acceso a Israel. Ahora, ¿qué pasa? ¿Siguen teniendo que pasar por quirófano y por toda una serie de tradiciones? No, ahora ya está Yeshua. Vale, ¿y ahora qué les mandamos? La primera cosa que se determina es que se abstengan de la contaminación de los ídolos. La primera cosa que se les dice no es que empiecen a celebrar las solemnidades, sino que se abstengan de la contaminación de los ídolos. Están impuros. Anda, como aquellos que estaban impuros el 14 del Aviv y no podían celebrar Pesaj. Pero no dijeron, bueno, pues si estamos impuros, ¿qué le vamos a hacer? Si al final en este mundo es muy difícil mantenerse puro y de una manera u otra vamos a tener contacto con la muerte. Pues, ¿qué le vamos a hacer? El Señor sabe. Sí, el Señor sabe. Pero si tienes oportunidad de purificarte, esto es lo que está haciendo el rey Ezequías, purificando la casa de Dios, santificándola. Y lo hace, como decía, por medio de los sacerdotes y los levitas. Hay veces, y yo sé que hay aquí algunos hermanos músicos, que se les habla de los levitas, que son los cantores, los músicos, y me parece muy bonito, y es cierto, lo tenemos, y además en este capítulo va a aparecer, lo cual me parece fantástico. Pero ¿sabéis qué hacen los levitas antes de ponerse a cantar? Sacar la basura. Los levitas, parte del ministerio sacerdotal y levítico, es sacar la basura de la casa de Dios. Fijaros, lo tenemos en el verso 16. Dice, y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Dios para limpiarla, sacaron toda la impureza que hallaron en el templo de Dios, al atrio de la casa de Dios, y de allí los levitas la llevaron fuera al torrente de Cedrón. Hay ministerios de alabanza preciosos y necesitamos ministerios de alabanza. Le doy gracias a Dios por los hermanos a los que Dios ha capacitado con ese talento, con ese don, para alabar, para componer, para tocar. Es maravilloso, lo necesitamos. Lo vamos a tener en el verso 25. En el verso 25 vamos a tener de nuevo que Ezequías dice a cantar, pero antes de cantar tenemos que sacar la basura. ¿Y quién no forma parte de un reino de reyes y sacerdotes? Gracias a Yeshua, gracias a Jesús. Luego, si tú formas parte de ese reino de reyes y sacerdotes, también te toca sacar la basura. Y sacar la basura, uno se va a manchar, uno va a contraer impureza, porque va a estar tocando cosas impuras. Ezequías está santificando la casa, ¿por qué? Porque su padre la llenó de idolatría. Y su padre menospreció la casa de Dios. Pero Ezequías dice, esto es prioritario, la casa de Dios. ¿Sabéis para quién más era prioritaria la casa de Dios? Para Yeshua, para Jesús. Por eso, movido por el celo por la casa de su padre, saca a los sinvergüenzas que se están aprovechando de la gente con el tema del cambio para el diezmo. Y da latigazos. El celo por su casa le consumía.
antes que los Moadim, nos consume el celo por la casa de Dios, por el pueblo de Dios, por la santidad en el pueblo. Esto es lo que mueve a Ezequías. ¿Y qué nos encontramos? Pues que movido por esto, y habiendo ya así santificado la casa, en el capítulo 30 tenemos algo maravilloso, y es que envía Ezequías por todo Israel y Judá correos. Ya teníamos correos en aquel tiempo. Y le escribe cartas a Efraín y a Manasés. Significativo que mencione Efraín y Manasés, ¿eh? Las dos casas, reino del norte. Ezequías está en el reino de Judá, capital Jerusalén, donde había que celebrar la solemnidad. Y envía cartas ¿para qué? Para que vengan a celebrar o hacer el Pesaj al Dios de Israel. Y toma la decisión solo. Se le ocurre a él, dice, mira, ya hemos santificado la casa, bueno, como ha pasado el 14 de la vid, pues bueno, vamos a hacerlo ahora porque ya no nos da tiempo a empezar el 14. No, 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 no. Toma consejo, dice el rey había tomado consejo, versículo 2, con sus príncipes, con toda la congregación en Jerusalén, para hacer el Pesaj en el mes segundo, Pesaj Sheni. ¿Por qué? Porque gracias a esos hombres en números 9 y gracias a que Dios atendió a estos hombres en números 9, había una segunda oportunidad. No celebraron Pesaj cuando tocaba, pero es que no podían, porque no había santidad en la casa de Dios. Y ahora que han santificado la casa, ojo, hay sacerdotes que todavía no se han santificado, que van a estar ahí, que vamos a tener levitas sacrificando el Pesaj en este capítulo. Tú dices, madre mía, nos va a caer un rayo. ¿Qué están haciendo los levitas? Por Dios, parad, que esto no está así en la Torá. En la Torá tienen que ser los sacerdotes los que sacrifican el Pesaj. Pues bien, vamos a tener levitas sacrificando el Pesaj. Y no solo vamos a tener levitas sacrificando el Pesaj, sino que vamos a ver algunas otras cosas que es más que llamativo, cómo las van a hacer. Pero antes, leamos al final del verso 5, estoy en el segundo de Crónicas 30, vamos al verso 5, dice, bueno, él determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, desde el sur hasta el norte, Beersheba en el sur, Dan al norte, para que vinieran a hacer el Pesaj. Y dice, porque en mucho tiempo, bueno, lo del tiempo no está en el texto hebreo, sencillamente es porque en esa multitud de esas características, un Pesaj de esa magnitud, no lo habían celebrado, y va a decir algo importantísimo para lo que vamos a ver ahora. Al modo que está escrito, es decir, como está escrito. Fijaros qué frase, como está escrito. Es decir, no se ha hecho según Dios manda durante mucho tiempo. Al menos no en esas dimensiones. Yeshua, Jesús, en los evangelios va a utilizar esta frase, como está escrito, para hacer una referencia explícita a la escritura de la Torá. Luego, oye, me estás dando un indicativo importante de que este Pesaj se va a hacer según lo que está escrito. Muy bien, me estás generando una expectativa enorme, cronista. Voy a ver qué pasa. Bueno, pues lo que pasa es que va a haber un contraste abrumador. Ahora hago un avance rápido hacia adelante y luego vuelvo hacia atrás. Hago un spoiler, ¿vale? Fijaros. Vámonos al verso 18. Vamos al verso 18 del capítulo 30. Dice, porque una gran multitud de Efraín y Manasés y de Isaacar y Zabulón, tribus del norte, no se habían purificado, y dice, y comieron el Pesaj no conforme a lo que está escrito. ¿Cómo? Si me acabas de decir que hacía mucho que no se hacía como está escrito, y ahora me estás diciendo que no lo hicieron como está escrito. ¿En qué quedamos? O sea, están celebrando un Pesaj no según la Torá, no según Dios mandó a Moisés. Hombre, pero el segundo Pesaj sí. Bueno, ¿por qué no lo están haciendo según lo que está escrito?
Lo vamos a ver ahora. Rebobinamos, vamos para atrás. Este es el spoiler. Te lo dejo en suspenso. Nos vamos para atrás y ahora retomamos esto. Fijaros la carta que Dios manda. ¿Cuál es el corazón de nuevo del rey Ezequías? ¿Cuál es la motivación de santificar la casa, de poner de nuevo a los levitas después de sacar la basura en sus turnos, en la alabanza, que hay adoración, hay sacrificios? ¿Qué busca Ezequías? Adorar a Dios. Lo mismo que buscaban aquellos que piden una oportunidad para celebrar pese a su impureza, una alternativa. Queremos ofrecer la ofrenda a Dios. Queremos adorar. El celo por adorar a nuestro Padre en las solemnidades que él ha marcado. El rey manda la carta que dice, vamos a leer el WhatsApp de Ezequías, ¿eh? Versículo 6. Vamos a ver qué mensaje de WhatsApp mandó, o de Telegram, para los que usan Telegram. Dice, hijos de Israel, volveos al Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. Volveos a Dios. Esa es su prioridad. Arrepentimiento. Volveos a Dios, volveos a Dios. Dios se volverá a vosotros. Dice, no seáis como vuestros padres, como vuestros hermanos se rebelaron contra el Señor, Dios de sus padres, y Él los entregó a desolación, como vosotros veis. No endurezcáis vuestra cerviz, como vuestros padres. Someteos a Dios, venid a su santuario, ahora que está santificado, y que Él ha santificado para siempre, y servid al Señor vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. ¿Os acordáis que tenía en su corazón Ezequías? Cortar un pacto con Dios para que el ardor de su ira se aparte. Aquí está diciendo, volveos a Dios y el ardor de la ira de él se apartará. ¿Y qué pasa si se aparta? Ellos se vuelven a Dios y vuestros hermanos, siguen el 9, dice, y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos y volverán a esta tierra. Si el furor de Dios se aparta, lo que viene es la reunión del pueblo de Dios. A veces estamos obsesionados en reunir al pueblo, pero lo primero es santidad y arrepentimiento. Y un llamado al arrepentimiento, porque el que va a reunir a su pueblo es Dios, es Dios. Tenemos que ir a buscar las ovejas, sí, a las perdidas y a las no tan perdidas. Sí, tenemos que ir a por ellas, sí, pero ¿quién se encarga de reunir? Dios. Nuestra parte es santidad, arrepentimiento, volver a Dios. Y todo esto para después poder celebrar la solemnidad. No al revés. No celebramos la solemnidad y no importa si no hay santidad. No, no. Tiene que haber santidad para poder celebrar la solemnidad. Entonces dice, ¿por qué? Y ahí recuerda el nombre de Dios, porque el Señor vuestro Dios es clemente y misericordioso y no apartará de vosotros su rostro si vosotros os volviereis a Él. Fijaros que el mensaje es volveos, volveos, volveos. ¿Qué ocurre? Algunos se burlan, igual que pasó en Hechos 2, unos se burlaron, pero otros escucharon el mensaje y fueron a Jerusalén, se volvieron a Dios. ¿Y qué ocurre? Pues que van a celebrar ese Pesach Sheni. En el versículo 14, fijaros, ha habido santificación del templo, de la casa de Dios, y en el versículo 14 dice, y levantándose quitaron los altares que había en Jerusalén, quitaron también todos los altares de incienso y los echaron al torrente de Cedrón. Por lo tanto, sigue habiendo limpieza de la idolatría. Es un proceso que está al inicio, antes de la solemnidad, durante y va a estar después. Lo vamos a ver en esos tres momentos. Entonces dice, bueno, sacrificaron el Pesaj y ya vamos a ese spoiler que os he hecho, donde nos dice en el verso 17 que había muchos en la congregación que no estaban santificados, por eso los levitas sacrificaban el Pesaj. Esto no es Torah, esto no es según lo que está escrito. Y luego los que comían, una gran multitud de tribus del norte, tampoco se habían purificado y sin purificarse comieron el Pesaj. Tú dices, oye, tenemos que inventar un tercer Pesaj. Tenemos primer Pesaj, segundo Pesaj, tercer Pesaj. No, no hay tercer Pesaj. Y están comiendo el Pesaj, el segundo,
sin purificarse, no según lo que está escrito. ¿Qué hace el rey Ezequías? Bueno, el rey Ezequías los regaña a todos. Los regaña a todos o empieza a llamarlos uno por uno. Mira que estos no están haciendo las cosas bien, no están obrando según la Torá, están haciendo las cosas mal, porque esto no es lo que dice la Torá. Hace eso Ezequías. Ezequías hace algo que me maravilla y que te animo a hacer con tus hermanos y con tus hermanas. Y que te animo a que hagas conmigo, porque tampoco yo hago las cosas 100%. Fíjate qué hace Ezequías. Final del verso 18, bueno, mitad del verso 18. Ezequías oró por ellos diciendo, Señor, que caiga fuego del cielo y cárgatelos a todos, porque ¿qué significa esto? Les estoy diciendo que se vuelvan a ti y ya estamos otra vez. Oró por ellos de esta forma. Adonai, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios, que ha preparado su corazón para buscar a Dios, al Señor, el Dios de sus padres, aunque no esté purificado según los ritos de purificación del santuario. Señor, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de tu pueblo, que tenemos 3 calendarios y aún inventamos un cuarto si nos es necesario, que no nos ponemos de acuerdo en cuándo empieza el mes, que no sabemos si hay que hacer seder o no hay que hacer seder, que un grupo lo hace este día y otro grupo lo hace este otro, que unos empiezan el conteo del Homer en esta fecha y otros lo empiezan en esta, y aún he encontrado un hermano que hay una tercera opción para empezar el conteo. Señor, perdónanos, porque hay quien cree que en Yom Kippurim no hay que ayunar, hay otros que dicen que sí, hay otros que bueno, y hay otros que quieren, pero están trabajando y no pueden tener ese día como un día de reposo, de cese. Señor, tú que eres clemente, perdónanos, sé propicio a todos aquellos que hemos preparado nuestro corazón para buscarte. Creo que esta tiene que ser nuestra oración. El rey Ezequías no entró en discusión, se puso a orar, se puso a orar por sus hermanos. ¿Y qué hizo Dios? Pues si la actitud de Ezequías es maravillosa, la de Dios ni te cuento. La tienes ahí. Fíjate, y oyó el Señor a Ezequías y sanó al pueblo. ¡Wow! Pero si no están obedeciendo, no están haciendo las cosas según la Torá, no están haciendo según lo que está escrito, no están siendo bíblicos. Pero el Señor trae sanidad a su pueblo, porque Él es clemente y misericordioso, ese es su nombre. Y ve que hay un pueblo dispuesto. No está todo el pueblo, hay unos que se han burlado y ni siquiera bajan a Jerusalén, pero parte del pueblo sí se ha reunido para buscar a Dios. Y aunque no están haciendo las cosas 100%, no están siendo bíblicos al 100%, no están guardando la Torá al 100%, tienen el deseo, el anhelo de adorar a su Padre. Y eso es lo que tenemos que tener en nuestro corazón ante las solemnidades. No solamente se trata de prender velas, no solamente se trata de no celebrar las fiestas paganas, no solamente se trata de tener el calendario correcto, se trata de tener el corazón correcto y el buscar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas, también en las solemnidades. Entonces Dios traerá sanidad a nuestro pueblo. Esto es lo que anhelo. ¿Y qué ocurre? Que están tan contentos que dicen, ok, vamos a ajustarnos a lo que Dios ha dicho, vamos a seguir, a avanzar, a ser más bíblicos. ¿Y sabéis qué hacen? Pues fijaros en el verso 23. Dice,
Y toda aquella asamblea determinó que celebrasen la fiesta por otros 7 días y celebraron otros 7 días con alegría. Vamos a ver un momento, porque yo no entiendo nada. ¿No dice la Torá que no añadirás ni quitarás? Acaban de añadir 7 días a Pesach Sheni. O sea, no os vale que tenéis una segunda oportunidad, no os vale que no estáis purificados, no os vale. Pero hay tanto gozo, tanta alegría. Dios ha traído sanidad al pueblo que deciden alargar la solemnidad 7 días más en el mes segundo, cuando no toca. ¿Y qué hace Dios? No manda ningún rayo. No se enoja con su pueblo. ¿Por qué? Porque hay un corazón dispuesto a buscar a Dios. Hay alegría que Dios ha derramado su favor en este momento de la historia de nuestro pueblo. Y es increíble porque fijaros qué ocurre, que los levitas, estoy en el verso 26, 27, los sacerdotes levitas puestos en pie bendijeron al pueblo. Y la voz de ellos también fue oída porque dices, oye, ¿a Dios le va a desagradar? No. Y su oración llegó a la habitación de su santuario al cielo. Dios recibe esa oración, recibe a este pueblo que se ha querido volver para celebrar Pesach Sheni. Por eso leíamos hace un momento que de esta magnitud hacía tiempo que no se había hecho conforme a lo que está escrito. No era perfecto, había muchos fallos, pero había un corazón que quería agradar al Padre. En contraste, y ya con esto vamos a ir concluyendo, en contraste a esto, tenemos un momento en la historia de nuestro pueblo donde la fecha era correcta, donde los sacrificios eran correctos, donde todo se hizo según lo que estaba escrito, pero el corazón no era correcto. Y vamos a ver qué piensa Dios de eso. Vámonos a Isaías. Vámonos a Isaías. Isaías, os lo pongo fácil, capítulo 1. Isaías capítulo 1. Este es un capítulo que a mí me pone los pelos de punta. Me estremece cada vez que lo leo. Me estremece. Porque si esto ya pasó y no hemos aprendido de la historia de nuestro pueblo, como dice el refrán, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Digo, Padre, por favor, que no cometamos los mismos errores que estábamos cometiendo hace 5 años, 10 años, 15 años. Y ahora que tenemos Torá, estamos volviendo a dividir a tu pueblo, en lugar de unirlo, en lugar de orar por él. Nos estamos entreteniendo en debatir, y a veces de forma muy grosera, con un hermano, pese a que piense distinto a nosotros. No podemos caer ahí. Aquí Israel estaba haciéndolo todo muy bien, salvo una cosa, y era en relación a su hermano, y a cómo trataba a su hermano. Fijaros cómo Dios se dirige a nosotros, cómo nos llama. Versículo 10. Príncipes de Sodoma. Ah, pues no es para Israel, ¿no? Pero un momento, ¿Sodoma no había sido destruida? Espiritualmente, el estado que tiene Israel en este momento es el mismo que tenía Sodoma. Por eso Dios la llama Sodoma y Gomorra, como va a hacer a continuación. Oíd palabra del Señor. Escuchad la ley de nuestro Dios. La Torá, literalmente,
es lo que tienes aquí en el texto hebreo. La Torá de Dios, ya no la Torá de Moisés, la Torá de Dios. Vamos a ver cuál es. La otra también es de Dios, ¿eh? Nadie piense y diga la Torá de Moisés. Las dos son de Dios, porque Dios las da. Pero aquí Dios, por boca del profeta Isaías, va a hacer énfasis en algo muy particular. Dice Dios en el verso 11, ¿para qué me sirve, dice Dios, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hallar mis atrios? Un momento, señor, un momento. ¿No has leído Levítico? Tú mismo demandaste las ofrendas. Los 6, 7 primeros capítulos se nos hacen largos porque son, venga ofrendas, venga sangre, venga partes de animales. Y tú lo dijiste. ¿Cómo que quién demanda esto de nuestras manos? Tú, Señor. ¿Quién demanda holocaustos de carneros? Tú, Señor. Sebo, tuya es la grosura, lo dices tú en más de un versículo. Esto es bíblico. Pero Dios dice, venís a pisotear mis atrios. Y dice hastiado. Lo parafraseo. Estoy hasta las narices de esto. Estoy hasta aquí. Ya no puedo más. Señor, pero si estamos trayendo lo que tú nos pediste. Estamos cumpliendo con Levítico 1, Levítico 2, Levítico 3, Levítico 4, Levítico 5. Sigue el texto diciendo, no me traigáis más vana ofrenda. Esto es el problema. Es la ofrenda correcta, sí, pero está vacía, porque no hay un corazón del adorador que trae la ofrenda. Luego no tiene sentido. Es una ofrenda correcta, sí, pero vacía, carece de significado. Y continúa diciendo, el incienso me es abominación, me da asco. Pero señor, si tú dijiste lo del incienso, hay capítulos enteros hablando del incienso. Si lo leo de noche me quedo dormido. Tú lo mandaste. Pero ¿cómo están ofreciendo lo que Dios pidió? Luna nueva, inicio de mes, y día de reposo, el Shabbat. Bueno, esto sí se va a salvar, ¿no? El convocar asamblea no lo puedo sufrir. No puedo sufrir el día de reposo. ¿Cómo? Si es un día santo, un día que tú santificaste. Sí, el día de reposo está muy bien, pero vosotros no tenéis un corazón que quiera agradarme. No os habéis santificado, no habéis santificado mi casa. No os estáis volviendo a mí, no os estáis apartando de la idolatría. Seguís adorando a ídolos. Sí, no hacéis estatuas, pero de pronto habéis podido convertir un calendario en un ídolo. Volveos a mí, dice el Señor. Volveos a Dios, nos escribe el rey Ezequías, y Él se volverá a nosotros. Y luego dice, Reina Valera, y esto es importante, dice, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. ¿Podéis tacharlo? ¿Podéis tachar eso? Eso no sale. Lo que dice es que no puede sufrir iniquidad y asamblea. Esto es lo que Dios no puede sufrir. Iniquidad y asamblea. Es decir, esa mezcla, esa combinación, ese cóctel. Una asamblea hecha con iniquidad es lo que Dios no puede sufrir. Una convocación sin purificación. Una solemnidad sin santidad. Esto es lo que Dios no puede sufrir. Y nos podemos hartar
de hacer santas convocaciones, de celebrar el Pesaj, de hacer panes sin levadura, de quitar la levadura de nuestras casas, de ver cuándo es el día de primicias. Ah, no, que no se llama primicias, que es el Omer Reshit. Ah, ¿y cuándo empieza el Omer? Y nos podemos hartar a contar Omer, que si no hay santidad y no hay pureza en nuestras vidas y en nuestro pueblo, Dios dice que eso no lo puede sufrir. Continúa diciendo en el verso 14, vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, es pesado para Dios. En Primera de Corintios 13, Pablo va a decir, si hablara lenguas humanas o angelicales y no tengo amor, si diera todos mis bienes a los pobres, aun entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, si tuviera toda la fe de tal manera que le dijera a este monte, muévete de aquí a allí, y el monte se moviera, cambiara la geografía mundial, y no tengo amor, soy un tambor, que el único que está haciendo solemnidad tras solemnidad es ruido a los oídos de Dios. Y el ruido llega un momento que es molesto, porque no es alabanza, no es adoración, es ruido. Y Dios quiere que celebremos las fiestas, claro que sí. Y como he dicho al inicio, y no me he olvidado y quiero que no te olvides tú tampoco, la fecha es importante, sí, pero ¿qué tal si empiezo Shabbat? Porque ahora sí, ya están las tres estrellas en el cielo, ahora es el momento, y lo hago perfecto, en el segundo, preciso, pero no tengo amor. Pero en mi corazón no está cortar un pacto con Dios para que se aparte el ardor de su ira de sobre nosotros. Porque no sé tú, pero yo aún estoy en la dispersión. Yo aún no he regresado a la tierra que Dios prometió a nuestros padres. Y si aún estoy en la dispersión, y si aún estás en la dispersión, es señal de que esa profecía de la reunión del pueblo de Dios aún no se ha cumplido. Luego, ¿será que todavía nos tenemos que volver a Dios? ¿Será que todavía nos tenemos que santificar, santificar nuestra casa, santificar su casa, su templo, que somos nosotros, nuestras familias, nuestros hogares, nuestras comunidades? Apartarnos de toda idolatría, de ahogado y de sangre, de fornicación. Y entonces, tal vez entonces, podamos hacer un Pesach Sheni, como hicieron los de Números 9, como hizo el rey Ezequías, como hicieron algunas tribus del norte y también los de Judá. Dios preparó su corazón para que se juntasen. Y dice el texto en Ezequías que aquello venía de Dios, porque ocurrió de manera rápida. Era Dios el que estaba detrás. Pero ¿qué quiere Dios? ¿Cuál es esa Torá de Dios que estamos en Isaías? Fijaros, verso 16. Lavaos y limpiaos. ¿Qué hace Ezequías? Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. ¿Qué es lo que hace Ezequías? Dejad de hacer lo malo y aprended a hacer el bien. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. No tengáis prisa por saber el mejor calendario. Tened prisa por hacer el bien. ¿Y cómo continúa? ¿Qué es ese bien? Buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Esto también es Torah. Yeshua le dice a los fariseos, diezmáis la menta, la ruda y el eneldo. Y está muy bien, está perfecto. ¿Por qué? Porque la Torah dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del campo.
¿Y la menta, la ruda y el eneldo es el producto del campo? Sí. ¿Tenéis que diezmarlo? Sí. Es Torah. Pero os estáis olvidando de lo más importante. Toda la ley de Dios es importante. Yo creo en eso. Yo lo enseño. Yo no creo que la Torá ha sido abolida ni clavada en la cruz, ni ninguna de estas cosas. Pero dentro de la Torá hay mandamientos más importantes que otros. ¿Y celebrar Pesaj el 14 del Aviv del mes primero es importante? Sí. Pero es más importante hacerlo viviendo los otros 364 días del año, guardando esta Torá que tiene que ver con la justicia de Dios, cuidando del huérfano, de la viuda, de aquellos dentro del pueblo de Dios que son pobres, pero no son necesitados. Son pobres porque tienen poco poder adquisitivo, pero no son necesitados, porque el pueblo de Dios se ocupa de su necesidad. Y entonces dice en el verso 18, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos, vendrán a ser como blanca lana. Les voy a cambiar el color a vuestro pecado. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Tiene que ver con ser reunido una vez más y ser llevado a la tierra y comer del fruto de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca del Señor lo ha dicho. Tal y como empezábamos, estamos en un contexto de festividades. El Señor así lo ha querido, tocar este tema en este contexto. Para algunos serán las puertas de la Navidad, para otros será prender otra de las velas de Hanukkah. Para otros ya será pensar en el ciclo de solemnidades del 2026 y empezar a armar el calendario para pedir fiesta en el trabajo y poder juntarse con los hermanos. ¿Está bien ocuparnos de todo eso? Ocupémonos, claro que sí. Miremos el día, miremos la hora, miremos qué hacer, dónde hacerlo, cómo hacerlo y qué cenar. Pero más importante aún que preparar la solemnidad es preparar nuestro corazón para buscar a Dios. Dejar de pelearnos entre nosotros por quién tiene razón y quién tiene el calendario correcto y quién empieza el mes tal y como toca y quién ha recibido la última foto de Israel con la uña de la luna para ahora sí que el Aviv está listo poder iniciar el mes. Hermanos, digo esto y no lo quiero hacer con dureza, pero es una realidad que vivimos en nuestro contexto. Vivimos este tipo de situaciones. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vas a hacer tú ante esta realidad? ¿Vas a hacer como aquellos que querían celebrar Pesaj, pero no, porque es muy bonito y ahora es una novedad y no lo hemos hecho? ¡Ay, qué emoción! O porque, como Ezequías, tienes un corazón y tienes en tu corazón cortar pacto con Dios para que se aparte el ardor de su ira de sobre nosotros. Está en tu corazón el anhelo por esa santidad que Dios demanda de cada uno de nosotros, por esa pureza que Dios demanda, empezando primeramente con uno, no mirando si el otro es puro o es santo o no es santo. Oras como Ezequías por aquellos que tal vez no están haciendo las cosas como deberían. Y tal vez tienes razón. Tal vez el calendario que tú sigues es el correcto. Pero estás orando por tus hermanos. Porque si además de no orar no tienes el calendario correcto, lo que no podemos hacer es increparnos entre nosotros. Porque fíjate lo que Dios pide. Tened amor por el prójimo.
Esta es la Torá de Dios en Isaías. Haced justicia, dejar de hacer lo malo, aprended a hacer lo bueno. Y entonces Dios trae restauración. Y entonces Dios trae sanidad. Y qué bonito poder celebrar un Pésajo, aunque sea el Shení, donde experimentemos como pueblo la sanidad de Dios y que veamos ese calendario que trae sanidad. Un calendario que lo siguen hermanos y hermanas que han preparado su corazón para buscar al Padre y que quiera Dios sernos propicio y traer sanidad a nuestras vidas y a nuestro pueblo. Muchas gracias. Con esto yo cierro y te invito, Jonathan, a orar. Y gracias a ti por el tiempo y a todos los que están presentes aquí con nosotros. Gracias, gracias a ti también, Rey, por la oportunidad. Un placer. Creo que hay que repetirlo. Amén. Ha sido muy bonito y ver a tantos hermanos aquí juntos, creo que es de mucha bendición. Así que bueno, si el Padre da oportunidad será maravilloso. Así que de nuevo te agradezco, Rey, y agradezco a todos y a cada uno por las preguntas, los aportes, los comentarios. Y no olvidemos nunca que quien hace la obra es el Padre. Quien hace la obra es el Padre. ¿Sí? No nos metamos a Espíritu Santo, dejemos que Él haga lo que Él tiene que hacer y hagamos nosotros nuestra parte, que ya es bastante. Muy bien, queridos, pues gracias, Padre, por este tiempo. Bendigo tu nombre. Sí, Señor. Bendigo también a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas. Te pido de manera especial por aquellos que están empezando, Señor, que tú les Sí, Señor. desde tu paz, de tus tiempos, y tú vayas instruyendo como tú sabes hacer. Porque has sido paciente, sigue siendo paciente, sigue siendo amoroso. Aún no hemos sido consumidos por amor a tu nombre y te doy muchas gracias por todas las oportunidades que tú nos das para volver a intentarlo de nuevo. Así que en este nuevo ciclo que se aproxima, te vuelvo a pedir, Padre, que nos concedas oportunidad para volver a intentarlo de nuevo y Sí, que Señor. prepares nuestros corazones para buscarte, para adorarte como tú quieres ser adorado y que lo hagamos de la mejor forma con las circunstancias que tenemos actualmente, Padre. Mm. Gracias porque aún en muchos de nuestros países seguimos teniendo libertad para hacerlo. Y te doy las gracias porque es una oportunidad maravillosa. Fortalece a cada uno de mis hermanos y de mis hermanas que así lo necesiten. Anima al que necesita ánimo, exhorta, Padre, por medio de tu espíritu, como tú quieras hacer al que necesite ser exhortado, y sigue enseñándonos de tu palabra. En el nombre de Yeshua. Amén. Amén.